Hoy voy a contarles una experiencia sobre cómo descubrí, al volver del hospital después de dar a luz, que mi suegra había cambiado la cerradura de la puerta. Mi marido Eduardo me dijo: «Mamá está agotada. Necesita tranquilidad. Ve primero a casa de tus padres». Y sin más, vendió el piso y los echó a todos. Madrid. Final del invierno, principio de la primavera. Un viento cálido soplaba entre los edificios del nuevo barrio residencial. Frente a la estación de metro de Atocha, algunos vendedores ambulantes seguían ofreciendo churros calientes. El olor a masa frita se mezclaba con el calor temprano de la mañana. Sostuve a mi pequeño hijo con fuerza y caminé despacio. Sentía que caminaba sobre hielo fino. Me llamo Ángela. Tengo 32 años. Trabajo como contable jefe en una cadena de tiendas de materiales de decoración. Quizás mi trabajo les parezca árido a algunos, pero yo me he acostumbrado a la precisión, número tras número, documento tras documento. Dicen que la felicidad de una mujer está en su marido, pero yo creo que está en la claridad de pensamiento. No podía imaginar entonces que esa misma claridad llegaría a despertar la ira de los demás. 3 días en el hospital. Después de la cesárea, los puntos en el vientre todavía me ardían. Mi bebé, pequeño y sereno, dormía con sus labios fruncidos, como si siguiera mamando. Me dio pena él, y me dio pena a mí misma, porque mi marido Eduardo solo había venido 2 veces, cada vez menos de 15 minutos, siempre con ropa de trabajo y el rostro agotado. Mucho trabajo. Los clientes son difíciles, decía, dejando fruta en la mesilla de noche, mirando al niño un instante y marchándose. Yo me quedaba tendida escuchando cómo se alejaban sus pasos por el pasillo del hospital, mientras la tristeza se asentaba cada vez más en mi corazón. Mi suegra, doña Rosario, no vino ni una sola vez. Solo mandó un mensaje a Eduardo. No puedo con el olor de los hospitales. Siempre me baja la tensión cuando estoy ahí. Lo leí y sonreí con resignación. Antes del parto estaba perfectísima. Podía recorrer 3 iglesias en un día y aún le sobraban fuerzas para darme lecciones. Cuando pares, sabrás cuál es tu lugar. Vives en casa de tu marido. Esas palabras me rasparon la garganta, pero me dije, mejor paz que bronca. Mi suegro, don Pablo, era todo lo contrario a su mujer, callado, de esos hombres mayores acostumbrados a observar en silencio. Tampoco vino al hospital, pero la noche de la operación me mandó un mensaje. Cuídate. Si necesitas algo, dímelo. Una sola línea. Pero a veces una buena línea da más calor que cientos de palabras bonitas. El piso al que me dirigía ese día, en el nuevo barrio residencial, lo habían comprado mis padres antes de la boda. Costó casi 200.000 euros. En la escritura, el nombre que figuraba era el mío, Ángela, propietaria. No me enorgullecía de ello, y mucho menos lo usaba como arma. Lo consideraba simplemente nuestro pequeño nido. Eduardo se mudó conmigo después de la boda, pero él se hizo cargo de la cerradura inteligente. Decía que la tecnología la manejaba mejor un hombre. Al final, todos los derechos de administración, los cambios de código y las huellas digitales estaban en su teléfono. Yo no le di importancia. ¿Qué secretos puede haber entre marido y mujer? Pero la verdad es que desde mi 7º mes de embarazo, Eduardo cambió. Su teléfono siempre boca abajo, y cada vez que llegaba una notificación, lo cogía y salía al balcón. Una vez bromeé. ¿Quién te escribe así?, me gritó. No es asunto tuyo. Solo una frase, pero como una bofetada. Yo no soy de montar escenas, ni de hurgar en los secretos ajenos, pero todo tiene un límite. En mi corazón empezó a crecer una sensación, fina como el papel. Tócala y te corta. El día del alta intenté convencerme a mí misma. Lo más importante es llegar a casa. En la primera semana tras el parto, lo más importante es la paz. El bebé necesita a una madre sana. La madre necesita leche y un buen caldo caliente. Llamé a un taxi. El conductor, al verme con el bebé en brazos y la bolsa de pañales, preguntó: ¿Dónde está tu marido, hija? Bromeé: trabajando. Y esa frase me pareció un meme de internet. La ocupación es un abrigo universal que se ponen quienes quieren dejarte en el frío. El taxi paró frente al edificio. Pasé ante el portero con un saludo rápido y subí en el ascensor. Con cada número en la pantalla, me latía más fuerte el corazón. Frente a la puerta del piso, respiré hondo, aún con esperanza.
Ahora abriré la puerta, y dentro olerá a limpio, y habrá un caldo caliente. Eduardo estará ahí, y aunque no esté de buen humor, al menos me ayudará a llevar las cosas. Introduje el código guardado. La cerradura parpadeó en rojo. Lo intenté de nuevo. Despacio, con precisión, comprobando cada dígito. Rojo otra vez. Se me helaron las manos. Me punzaron los puntos, como si alguien tirara del hilo de repente. Apoyé la frente contra la puerta fría. Oía los latidos acelerados de mi corazón. Dicen, el hogar es el lugar al que siempre puedes volver. En ese momento, esa frase me pareció un lujo imposible. Saqué el teléfono para llamar a Eduardo cuando escuché pasos dentro. Un clic suave, y la puerta empezó a abrirse. Del interior brotó el calor, pero a mí no me llegó, porque quien estaba en la puerta era Eduardo. Llevaba una camiseta gris, pantalón corto y zapatillas. Me miró, con el bebé en brazos, la bolsa en la otra mano, sin hacer el menor gesto de ayudar. Su mirada no era la de un hombre que acaba de ser padre, ni la de un hombre que ve a su mujer tras una operación seria. Era una mirada vacía, como si todo estuviera ya decidido y no hubiera nada más que hablar. Eduardo se recostó en el marco de la puerta con la indiferencia de un verdadero propietario, y pronunció una sola frase en tono gélido. No entres todavía. Creí haber oído mal. Intenté hablar con calma para no despertar al bebé. ¿Qué has dicho? Acabo de salir del hospital. El bebé necesita dormir. Yo también necesito acostarme. Déjame entrar. Eduardo no se movió. Miró al niño en mis brazos y giró la cabeza como si se asustara ante el peso de la responsabilidad. Mi madre está aquí ahora, dijo despacio, como si lo hubiera ensayado. El médico de la clínica del barrio le dijo que necesita descanso absoluto. Si el bebé llora por las noches, no podrá dormir y puede tener una crisis. Id tú y el niño a casa de tus padres. Escuché aquello mientras me hervía la garganta. 2 días antes, doña Rosario había llamado a Eduardo y, por lo que alcancé a oír, estaba presumiendo de haber ido a comer callos con morro a un restaurante. Voz animada, menú copioso. Si tenía la tensión tan alta, y aún así, le sobraban fuerzas para hablar de comida con refresco, pues sí que la tenía alta. Me contuve y pregunté directamente, ¿cuánto tiempo es todavía? Eduardo apartó la mirada, como si mi pregunta fuera un obstáculo. Hasta que el niño sea mayor. 1 año, quizás 2, respondió con una indiferencia que helaba. Me quedé paralizada. 1 año, 2 años. Lo dijo con la misma facilidad con que se habla de ir al supermercado. Reí en silencio, pero esa risa se quedó atascada en la garganta y dolió más que el llanto. ¿Te estás escuchando?, le pregunté, con la voz temblando de dolor y agotamiento. Han pasado 3 días desde mi cesárea. El bebé es pequeñísimo. Y me dices que me vaya 1 o 2 años. Eduardo se encogió de hombros con una negligencia que me encendió la cara, y encima añadió un tono moralizador. Tú, como nuera, debes compadecerte de mi madre. Recuerda lo bien que estaba antes. En ese momento, desde dentro del piso, llegó la voz clara y animada de doña Rosario. Tiene razón, me hago mayor, necesito descanso. Si el bebé llora de noche, no podré dormir y me subirá la tensión. ¿Quién se va a hacer responsable? Además, huele a pañales. Acabo de limpiar la casa. No traigas aquí la suciedad del hospital. Eso trae mala energía. Me quedé en el pasillo con los pies como de plomo. El aire frío del hueco del ascensor me calaba. Se me puso la piel de gallina en los brazos. La frase huele a pañales fue como una bofetada. Miré a mi hijo dormido en mis brazos, a mi pequeño bebé, y me avergoncé, no por pobreza ni por falta, sino porque me estaban echando como si fuera algo sucio. Respiré hondo. Mi trabajo como contable me había enseñado algo. Cuando alguien intenta sacarte de quicio, debes mantener la máxima claridad. Hablé con cuidado, aún vigilando no despertar al bebé. Este piso está registrado a mi nombre. No estoy pidiendo permiso para entrar. Estoy volviendo a mi casa. Al oír esto, el rostro de Eduardo se ensombreció. Bajó la voz, pero la amenaza fue clara. No agites papeles aquí. Eres mi mujer y el piso es de los dos. Lo que pasa en la familia debe quedarse en la familia. Lo miré a los ojos. En ese momento recordé las noches de mi 7º mes. Tumbada a su lado, él con la espalda vuelta, absorto en el teléfono. Recordé el olor a otro perfume en su camisa cuando volvió de la cena de empresa. Recordé cómo, mientras hablaba por teléfono en el balcón, se le escapó una frase. Sí, va a parir.
Después ya decidiré. Entonces lo había tomado como una sospecha. Dicen que la mujer lista no se convierte en detective de su marido, pero ahora lo comprendía. No es que hubiera sido desconfiada, es que tardé demasiado en tenerme compasión a mí misma. Doña Rosario salió del piso y se situó detrás de su hijo. No tenía aspecto de enferma. El pelo recogido en un moño alto, un jersey rojo con un collar dorado al cuello. Me miró de arriba a abajo y torció el labio. No te enorgullezcas de que te compraran el piso. Si vienes a nuestra casa, vives según nuestras reglas. ¿Qué decir? Llevaba años llamándola mamá. Fui respetuosa en cada ocasión, desde los entierros hasta las navidades. Puse la mesa y puse el sobre con el dinero en todos los eventos. Y ahora estaba de pie frente a mí, hablándome como si fuera una extraña llegada a arruinar su hogar. Respondí con claridad. Tengo en brazos a su nieto. Solo necesito acostarme. Si necesitan tranquilidad, el bebé y yo podemos estar en el cuarto con la puerta cerrada. No haré ruido. Doña Rosario sonrió con sorna. ¿Y si llora en el cuarto cerrado? ¿Crees que esto tiene insonorización como un hotel? Y añadió, vete a casa de tus padres. Eduardo la secundó con arrogancia. Anda, vete a casa de tus padres. El fin de semana, si no tengo nada, me paso. Diles a tus padres que pongan una buena mesa. Solo esa frase fue como un vaso de agua fría en la cara. Miré a Eduardo, luego a doña Rosario, y por primera vez vi con claridad el significado de la palabra crueldad. No hace falta gritar ni pelearse para acceder a ella. Basta decirlo en voz baja y tranquila. Mi bebé seguía durmiendo. Su pequeño pecho subía y bajaba. Pensé de repente, si me quedo aquí en el pasillo 5 minutos más con este frío, puede resfriarse. Y si me doble ahora y me voy resignada a casa de mis padres, ellos sentirán que son los fuertes, y esto no parará. Un viejo refrán me vino a la mente. Cuanto más envejeces, más conoces a las personas. Amargo pero cierto. No grita ni debati. Retrocedí medio paso. Apreté más al bebé y saqué el teléfono. Me temblaban los dedos del cansancio, pero no la voz. Llamé a la línea de administración de la finca. Había visto el número pegado en el ascensor, y hablé con claridad, como si leyera un informe. Hola, soy Ángela. Soy la propietaria del piso número tal, planta tal. Hay una disputa frente a mi puerta. No me dejan entrar. Solicito que venga alguien de administración para mantener el orden y hacer un parte. Eduardo se sobresaltó. Ángela, ¿qué estás haciendo? Lo miré con calma. Yo misma me asombré. No estaba haciendo nada, solo actuando según el procedimiento correcto. Después llamé a la policía municipal. Un largo tono se extendió por el pasillo frío, como un tambor antes de que empiece una batalla. Cuando cesó el tono, el aire en el pasillo pareció volverse más denso. Yo seguía de pie en el rincón, cerca de la salida de emergencia, con el bebé en brazos. El frío me calaba la fina chaqueta, pero tenía miedo de apretarle demasiado para no incomodarle. Intenté respirar recto, como hacía cuando completaba los informes trimestrales. Lo más importante, la calma. Un número equivocado y el sistema entero puede desmoronarse. Eduardo salió del piso, pero su mano seguía aferrada al marco, como si temiera que yo pudiera entrar. Bajó la voz. Intentó una preocupación peligrosa. Ángela, piénsatelo. Llamar a administración y a la policía. Vamos a quedar fatal en todo el edificio. Mi madre es mayor. Estás echando leña al fuego. Lo miré de frente. En mi mente afloró un refrán. Boca de miel, corazón de hiel. Hablas de las cosas correctas. Le respondí con calma para no despertar al bebé. Pero tu mano sigue aferrada a la puerta de mi piso. Me estás diciendo que me vaya a casa de mis padres 1 o 2 años. No me dejas entrar. ¿Qué debería hacer para mantener la dignidad? ¿Quedarme aquí de pie rogándote? Eduardo rió con amargura. Estaba claramente irritado por mi falta de sumisión. Cambió a un tono más duro. No hables así. Eres mi mujer. Pero mi madre es mi madre. No puedo permitir que no duerma por el llanto del bebé. En ese momento, doña Rosario volvió a salir y se situó detrás de su hijo como haciendo de escudo. Me miró con expresión de despido. Dijo, la nuera es nuera nada más. ¿Lo oyes? Soy mayor. Necesito descansar. Si en este primer tiempo vas a casa de tus padres, es lo más humano y lo más correcto.
Las mujeres testarudas después de parir destruyen la familia, y no habrá quien te pueda culpar a ti. Pronunció la palabra destruyen con una sonrisa. La escuché con el corazón latiéndome fuerte, no de miedo, sino de asombro, ante cómo era capaz de colocarse por encima de todo, sin derramar ni una gota de compasión por el nieto. Solo quería echarme lejos, respondí, manteniendo todavía el respeto. No estoy diciendo que no necesiten descanso, doña Rosario. Solo pido que me dejen acostarme. Tengo puntos de la operación. No puedo seguir de pie en el pasillo. Doña Rosario hizo un gesto con la mano. Si no puedes estar de pie, vete a casa de tu madre y acuéstate allí. Esta casa no es lugar para traer la suciedad del hospital. Francamente, le tengo miedo a la energía de los hospitales. Si la traes aquí, empezará la mala suerte. ¿Quién se hace responsable? Si lo hubiera dicho una extraña, podría atribuirlo a supersticiones. Pero en casa del marido, esas palabras son como un cuchillo en la espalda de la nuera. Me contuve. Recordé cómo, el día de la boda, doña Rosario tomó mi mano ante las imágenes y dijo: «Trátame como a tu verdadera madre». Y ahora decía que yo traía suciedad del hospital, como si yo fuera la fuente de la desgracia. Eduardo estaba a su lado y no solo no la frenaba. Asintió con la cabeza. Lo miré y me eché a reír. No de alegría, sino porque en algún momento había creído que él era mi escudo. Ahora había salido la verdad. Él mismo me empujaba hacia el frío. Hablé con más claridad. Eduardo, dices que mamá necesita tranquilidad, pero aquí está mamá hablando bien alto. ¿Tiene este aspecto de alguien que necesita tranquilidad urgentemente? Doña Rosario reaccionó al instante. ¡Qué grosería! Así le hablas a tu suegra. Me sobra el valor porque tengo que educarte. Las nueras normales saben cuál es su lugar después de parir, pero tú, con tu carrera de contabilidad, crees que eres más alta que todos. La expresión carrera de contabilidad, dicha así, para insultarme, denostaba toda mi vida. De repente recordé cómo le había dado una cesta en Navidad, cómo le cociné callos y preparé comida en los duelos. Ella comía y decía algo. Tampoco está tan mal. Nunca un elogio, nunca un reconocimiento. Ahora quedaba claro en sus ojos. Mi capacidad era para ella un defecto, porque es más difícil controlar a una mujer inteligente. Eduardo suspiró profundamente, y me encaró con tono acusador. ¿Lo ves? Te alteras y pones a mamá de los nervios. Ve a casa de tus padres. Ten paciencia. Te lo prometo. Vendré el fin de semana. Lo miré y comprendí que su promesa no valía más que un pañuelo usado. En los 3 días del hospital también prometió venir, y tampoco apareció. Entonces me consolé pensando que siempre hay mucho trabajo. Ahora quedaba claro que si una persona está ocupada o no depende solo de su voluntad. Ya no debatí. Hablé breve y directamente. No necesito tus promesas. Necesito mi derecho a entrar en mi propia casa. Eduardo palideció. Su voz se volvió más dura. Te estás pasando. ¿Quieres pintarme como el malo ante los vecinos? Reí en silencio. Pero no había alegría en esa risa. No tienes que pintarte. Lo estás haciendo tú solo muy bien. Doña Rosario miró el pasillo. Vio las puertas del ascensor que se abrían, algunos vecinos que entraban y salían. Cambió rápidamente de táctica y pasó al papel de víctima. Se llevó la mano al pecho y gimoteó. Dios mío, qué desgracia la de mi hijo. Casarse con una así, recién parida, llamando a la policía contra la suegra. Qué cruz para la vejez. La escuché, y un escalofrío me recorrió la espalda. La vida parecía una obra barata. La gente se cambia la máscara tan deprisa que ya no podía seguirles el ritmo. Pero comprendí algo. Cuanto más me explicara, más me hundiría en su trampa. Algunos no buscan la verdad, buscan espectadores. Retrocedí medio paso, mantuve la distancia. No les permití acercarse ni arrebatarme el teléfono. Miré de nuevo la pantalla de la llamada. Mi voz fue tranquila. Necesito testigos para evitar cualquier incidente. Acabo de salir de una operación y no tengo fuerzas para discutir. Quiero que todo quede registrado. Eduardo golpeó la pared con la palma de la mano. Se puso rojo de ira. Para de calcular. ¿Quién va a querer estar contigo si vives como una inspectora de Hacienda? Antes esa frase me habría dolido mucho, pero en ese momento pensé, sí, estoy calculando. Calculo para que mi hijo no acabe en la calle.
Calculo para el día en que alguien nos pregunte por nuestros derechos y tenga una respuesta en documentos con sello, no en lágrimas. Hablé despacio. Cuando se trata de calcular, dices que es mi trabajo. Pero cuando necesitas un hogar, dinero y estabilidad, confías en mi seriedad. ¿No es así? Yo solo soy fiel a los documentos que me pertenecen. Casi había terminado de hablar cuando escuché pasos rápidos desde el ascensor. Me di la vuelta, el conserje uniformado, y detrás de él la señora Melissa de administración de la finca. La luz del pasillo brilló en sus identificaciones y sentí alivio, como encontrar un punto de apoyo. El conserje dijo de inmediato, valorando la situación: si tienen algún problema, por favor, con calma, mantengamos el orden. La señora Melissa añadió: hemos venido a hacer un parte de la situación actual a petición de la propietaria. Doña Rosario se quedó un instante paralizada, interrumpida en su papel. Eduardo insistió con dureza: ¿qué parte? Esto es un asunto de familia. La señora Melissa respondió en calma: no estamos decidiendo quién tiene razón. Solo registramos la situación actual y garantizamos el orden en el complejo residencial. En ese momento sonó mi teléfono. Un número desconocido. Lo contesté. Al otro lado llegó la voz clara de un hombre. Agente García, Policía Municipal. ¿En qué planta están? Subo ahora mismo. Miré a Eduardo. Sin miedo, caí en la cuenta de que había hecho bien. Porque a veces, para preservar la familia, no se trata de aguantar, sino de asegurarse de que tu hijo tiene un lugar legal en este mundo. El agente García subió más rápido de lo que esperaba. Sus pasos seguros resonaron en el suelo del pasillo. Vestía de civil y llevaba una carpeta. Al verme con el bebé bajó instintivamente la voz, como alguien que comprende la situación. ¿Es usted Ángela? Tranquila. ¿Qué necesita exactamente? Antes de que yo pudiera responder, Eduardo intervino con tono de presión. Agente, es un asunto de familia, solo una discusión de pareja. ¿Por qué llamar a la policía de inmediato? El agente García miró a Eduardo sin cargar las tintas, pero con firmeza. En los asuntos de familia hay que ser más prudentes todavía. Estoy aquí para mantener el orden, evitar el conflicto y registrar la situación. A petición de la denunciante, la señora Melissa ya tenía un formulario en blanco en la mano. Manolo, el conserje, dio un paso adelante para que nadie pudiera forcejear ni arrebatar nada. Noté que se me había quedado ronca la voz de tanto tiempo de pie en el frío, pero intenté hablar con claridad. Han pasado 3 días desde mi cesárea. No me dejan entrar en mi piso. Necesito que administración y la policía sean testigos de este hecho para que no ocurra nada inesperado. El bebé es muy pequeño. Tengo miedo de que le dé frío. El agente García asintió y preguntó: ¿es usted la propietaria de este piso? No saqué todos los papeles de golpe, como hacía con los clientes del trabajo. Aquí se trataba de mi vida, no de informes contables. Le entregué mi DNI y una copia notarial de la escritura de propiedad. Sí, aquí está. El piso está registrado a mi nombre. Eduardo se mudó aquí tras la boda. Al ver el documento, el rostro de Eduardo cambió. Torció el gesto. Intentó conservar la compostura, pero no pudo ocultar la irritación. Doña Rosario, al leer el papel rápidamente, empezó de inmediato: aunque esté a su nombre, Eduardo es su marido. Viene a casa del marido. Debe vivir según las reglas de la casa del marido. ¿Dónde se ha visto que una nuera con el bebé en brazos llame a la policía para hacer un parte contra la suegra? Al oír esto, el agente García le indicó con la mano que hablara más bajo, sereno, pero firme. Señora, por favor. Más despacio. Hay un recién nacido aquí. Repito, no estoy decidiendo quién tiene razón. Solo registro la situación. La señora Melissa preguntó con cuidado: ¿quién exactamente le está impidiendo entrar al piso? Eduardo dio un paso adelante, todavía bloqueando el paso. Habló como si tuviera el derecho de su parte. Yo no le impido nada. Solo le aconsejo a mi mujer que vaya primero a casa de sus padres para que mi madre pueda descansar. Tiene hipertensión. Lo miré directamente y hablé despacio para no quebrar el ritmo. No me estás aconsejando. Estás de pie bloqueando la puerta. Me has puesto la condición de que tengo que irme antes de que sea aceptable. Solo necesito entrar en mi casa y acostarme. Doña Rosario gritó de inmediato para que lo oyera todo el pasillo. Dios mío, quiere que me muera la suegra. Quiere que no pueda dormir para que me dé un ataque.
Todo esto es por ella. La señora Melisa se inclinó hacia ella y le pidió con calma: Doña Rosario, por favor, guarde silencio. Sentí un nudo en la garganta. No de miedo, sino por la forma en que ella hablaba. Me llamaba ella, y en una sola frase se convertía a sí misma en la víctima. Recordé las palabras de mi padre: cuando ocurre algo importante, no te enfades enseguida. La ira es un obstáculo para actuar. El agente García se dirigió a Eduardo. ¿Tiene usted algún documento que acredite su derecho sobre la propiedad o una parte de este piso? Eduardo vaciló, se rascó la cabeza y respondió con evasivas: Soy su marido. Llevo viviendo aquí desde que nos casamos. El agente García asintió ligeramente. La convivencia es una cosa. El derecho de propiedad, otra. Si Ángela es la propietaria y alguien le impide el acceso, Administración tiene derecho a hacer un parte. Los conflictos sobre vivienda o propiedad se resuelven por las vías adecuadas según la ley. Eduardo giró rápidamente hacia mí, sus ojos enrojecidos de orgullo herido. Me dijo: Ángela, para allá. ¿Quieres ponerme en un rincón? No respondí en el mismo tono. Hablé con sentido. Solo quiero que todo quede claro. No quiero acabar con el bebé en la calle a medianoche. Dices que es un asunto de familia. Cierto, pero en un asunto de familia tengo derecho a protegerme a mí misma y a mi hijo. La señora Melisa empezó a redactar el parte. Devolvía la situación al terreno legal. Enumeraba cada punto para que no hubiera discusión. Ángela, propietaria del piso, solicita la ayuda de administración por obstaculización del acceso. Persona señalada como obstáculo: Eduardo. Doña Rosario hizo ruido en el pasillo. Eduardo reaccionó de inmediato. ¿Qué obstáculo? Manolo le miró tranquilo pero directo. Estaba de pie bloqueando la puerta. Lo hemos visto todos. Esa frase silenció a Eduardo. Doña Rosario pasó al llanto. Se limpió los ojos rápidamente y gimió: ¡Ay, qué desgracia! La nuera me está echando de casa. ¿Por qué me pasa esto a mí en la vejez? La miré y la compadecí, pero solo porque estaba acostumbrada a usar las lágrimas como arma. Yo no quería echarla. Solo quería que me devolviera mi derecho a ser madre, el derecho a estar en paz en mi propia casa. El agente García me preguntó: Ángela, ¿cómo desea resolver la situación ahora mismo? Miré a mi hijo. Sus labios seguían moviéndose. Casi iba a llorar. Yo no podía seguir de pie. Respondí con firmeza pero con cortesía: solicito acceso inmediato al piso. Solicito que se cambie la cerradura por nuestra seguridad. Los efectos personales de Eduardo y doña Rosario se los daré después, en presencia de un representante de administración. Los ojos de Eduardo se llenaron de dureza. ¿En serio vas a cambiar la cerradura? ¿Me quieres echar? El agente García intervino de forma neutral. Si ella es la propietaria, tiene derecho a cambiar la cerradura por razones de seguridad, pero está obligada a darles una oportunidad razonable para recoger sus cosas personales. La entrega es mejor hacerla ante testigos, para evitar disputas en el futuro. Asentí. Sí. De acuerdo, no voy a destruir nada. No voy a retener documentos de nadie. Solo necesito descansar con el bebé. La señora Melisa extendió el parte a Eduardo para que lo firmara. Él cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano de rabia. Lo firmó y tiró el bolígrafo sobre la mesa. Doña Rosario firmó a regañadientes. En toda mi vida no había visto una nuera así. No le hice caso. Cogí a Arturo y me fui a otra habitación para alejarlo del ruido. Cuando volví, vi que mis padres habían llegado. Mi padre Tomás llevaba su americana marrón. Era pequeño pero erguido. Mi madre Luisa traía una bolsa de comida caliente. Seguramente había comprado por el camino algo de comer y huevos cocidos. Así hacen las madres. Lo primero que piensan es en dar de comer a los suyos. Mi padre tardó poco en mirar a doña Rosario. Dirigió la vista a Eduardo. Su mirada era tranquila, como el acero. Buenos días. He venido a llevarme a mi hija temporalmente. Si hace falta algún paso legal, actuaremos conforme a la ley. Eduardo quiso responder, pero al oír la voz de mi padre, sin espacio para el debate, se tragó las palabras. Doña Rosario giró inmediatamente hacia mi madre, intentando sostener una conversación sobre moralidad. ¿Cómo habéis criado a vuestra hija para que llame a la policía contra la suegra? Mi madre no gritó. Respiró profundamente
y dijo con voz baja pero con peso: «Mi hija acaba de parir, necesita descanso y un lugar donde tumbarse. El que quiere al nieto cuida a la madre». Así de sencillo. Esa frase silenció a doña Rosario unos segundos. Preparé la bolsa del bebé con lo imprescindible: pañales, leche, ropa, documentos. No me llevé todo de casa porque no estaba huyendo. Me iba para recuperar fuerzas, evitar el conflicto y prepararme para el paso correcto. Mi padre me ayudó a sacar la bolsa. Mi madre cogió a Arturo. Yo caminé detrás, apoyándome en la pared. Antes de subir al ascensor, me volví hacia la señora Melissa. «Señora Melissa, por favor, guarde todos los documentos de ayer y de hoy. Si surgen disputas en el futuro, necesitaré copias». Ella asintió. Todo quedará archivado. Se cerraron las puertas del ascensor. En el espejo vi a Eduardo de pie en el pasillo, con el rostro ensombrecido. Doña Rosario se giró. Ya no me interesaba lo que pensaban. Sentí que salía de una trampa. En casa de mis padres, mi madre ya tenía preparada la cama. Había cocinado un caldo de pollo caliente con verduras. Mi padre dejó la bolsa y dijo una sola frase: «Descansa. No te enfades. Todo problema tiene solución». Al oírlo, lloré. No de debilidad, sino porque por fin me daban permiso para respirar. Comprendí entonces que a veces un paso atrás no es una derrota, sino la forma de levantarse con más firmeza. Queridos oyentes, ¿qué haríais en mi situación? ¿Aguantaríais y os resignaríais, o elegiríais actuar con determinación para salvaros a vosotros mismos y a vuestro hijo? Si esta historia os ha hecho pensar, por favor, dadle a me gusta y comentad, porque tras mi calma llegó un acontecimiento que muchos no esperaban. Me sequé las lágrimas y terminé el caldo. En mi mente había ya un plan claro, sin ruido, sin palabras de venganza. Según la ley, los documentos y el momento adecuado. En casa de mis padres, todo era más luminoso que en el piso de antes, no por las luces, sino por la presencia de las personas. Mi madre siempre se movía en la cocina, cocinando gachas o guisando algo. Mi padre daba siempre un paseo matutino por el jardín, hablando poco pero haciéndolo todo, desde preparar el jengibre y la leche hasta los viajes a la farmacia para los medicamentos. Yo estaba tumbada en la cama. Oía el suave zumbido del ventilador eléctrico, el suave respirar de Arturo a mi lado, y sentía que me iban sacando de un hoyo. Pero la paz no equivale al olvido. Me repetía: paz para recuperar fuerzas, no para dejar que los demás digan lo que quieran sobre ti. Al tercer día en casa de mis padres, el dolor amainó. Podía sentarme más rato, caminar despacio. Con cada paso, los puntos palpitaban, pero la mente estaba clara. Abrí el portátil. La carpeta del caso no estaba en él, pero recordé que todo estaba guardado en la nube. Reconstruí el sistema en el ordenador de mis padres. Puse una contraseña larga y dividí todo en 4 grupos, como era mi costumbre en el trabajo: partes, mensajes, recibos, pruebas. El parte de administración era una prueba sólida del incidente ante la puerta. Los mensajes que Eduardo y doña Rosario enviaron después del incidente mostraban su carácter y su intención de expulsarnos del piso. Los recibos. Unas transacciones extrañas aparecidas durante mi embarazo. Compras caras y sin sentido. Perfumes, carteras, zapatos, reservas de restaurantes. Yo no podía acceder a la cuenta de Eduardo y tampoco quería hacer nada ilegal. Pero muchos de los recibos habían llegado a la dirección del piso y el nombre del destinatario no era el mío. Para una contable, eso era una gran señal de interrogación. Lo imprimí todo, no de manera caótica, sino en grupos. Cada grupo con una portada con descripción, fechas y notas claras. Mi madre me vio imprimiendo y se preocupó. «Hija, acabas de operarte. Descansa». Sonreí levemente. «No te preocupes, mamá. Lo hago a mi ritmo, como un informe». Mi padre, sentado al borde de la cama, al oírlo, asintió sin más, sin invocar el peligro de los documentos. Esa noche Eduardo llamó. Dejé sonar varias veces antes de contestar, no para hacerme la dura, sino para asegurarme de que mi voz no temblara. «Ángela, vuelve a casa de tus padres. Ya está. Pero no montes un escándalo grande. La gente va a decir que te he hecho daño», dijo, casi conteniendo la ira. Ya no le pregunté si quería al niño. Le hice otra pregunta.
directa y fría. ¿Cómo quieres resolver esto? ¿Hablando o con documentos? Eduardo se burló. Siempre con documentos. ¿Crees que porque tienes el título puedes hacer lo que quieras? Mi respuesta fue tranquila. No. Creo que, si mi hijo es todavía pequeño, la gente se comportará con humanidad. Pero tú no lo hiciste. Por eso tengo que comportarme con humanidad hacia mí misma. Al otro lado, unos segundos de silencio. Luego Eduardo tiró una frase como quien echa sal en una herida. Eres muy lista, pero a la gente muy lista no le quieren mucho. Colgó. Ya no debatía más. Me di cuenta de que para Eduardo mi inteligencia era una espina, pero para mí era siempre mi salvavidas. A la mañana siguiente fui a ver a una abogada, la señora Carmen Vargas. Me la había recomendado una compañera de trabajo. Dejé al bebé con mi madre. Mi padre me llevó a una cafetería tranquila cerca del despacho. Elegimos una mesa en el rincón. Me senté y vacié sobre la mesa la carpeta de documentos. La abogada Vargas, al ver la gruesa pila de papeles, levantó levemente una ceja. Vienen muy bien preparadas. Fui directa. Soy contable. Sobre todo me asustan los acuerdos verbales. Primero revisó el parte de administración. Dio unos golpecitos en el borde del papel con el bolígrafo, como si marcara algo. Esto es muy importante. Acredita la realidad de la obstrucción al acceso de la propietaria a su propiedad. Además, ocurrió justo después de su cesárea. Desde el punto de vista de los derechos personales y la custodia del recién nacido, es un momento muy desfavorable para la otra parte. Escuché sin exaltarme. Solo asentí. Pasó a los recibos y los mensajes. Observó en silencio. Preguntó poco, pero con sentido. ¿De dónde proceden estos recibos? Me llegaban las confirmaciones de compra y los avisos de entrega a mi número, porque antes yo gestionaba la dirección de envío de la familia. La abogada Vargas asintió. Todo lo obtenido por vías legales puede utilizarse. Pero recuerde, no publique esto en Internet ni lo difunda entre extraños para avergonzarlos. Ganaremos en los tribunales, no con la opinión pública. Respondí de inmediato. No quiero avergonzar a nadie. Solo necesito seguridad y el derecho a criar a mi hijo. La abogada Vargas se recostó en la silla y fue al grano. El piso está a su nombre, comprado antes del matrimonio. Las posibilidades de que lo repartan son muy bajas. Pero debe seguir una regla importante. Sus cosas y sus documentos no tienen derecho a destruirlos ni guardarlos de forma ilegal. Cualquier traslado debe hacerse ante testigos. Mejor con un parte. Recordé las dos bolsas, la escena de la firma del parte ante administración, y comprendí que mi primer paso había sido el correcto. La abogada Vargas continuó con el tema del niño. Debe demostrar su capacidad para cuidarlo. Ingresos, domicilio, ayuda. Sus padres, si tienen una situación estable, pueden ser un plus. En cuanto a la manutención, el tribunal se basa en los ingresos reales de Eduardo. Cogí el vaso de agua caliente y planteé la pregunta que muchas noches había estado pensando. ¿Cómo puedo evitar que se niegue a firmar incluso los documentos del bebé? La abogada Vargas me miró con firmeza. Si se niega, seguimos el proceso. No necesitamos manipularle, pero tendrá que tener paciencia. La ley es un camino largo, no un atajo. Me quedé callada unos segundos. Fuera de la cafetería, un sol pálido. La gente caminaba al trabajo, al mercado, sus vidas rectas mientras yo parecía entrar en un camino distinto, no alegre, pero necesario. Antes de que me fuera, la abogada Vargas dijo una frase que no olvidaré. No piense que está luchando contra ellos. Está construyendo una valla para usted y para su hijo. La valla debe ser recta, sólida, levantada según las normas correctas. Después todo se detendrá ante ella. Salí de la cafetería. Mi padre me abrió la puerta del coche. ¿Estás muy cansada, hija? Negué con la cabeza. Estoy bien, papá. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Tras la reunión con la abogada, no había niebla en mi mente. Sabía el primer, el segundo y el tercer paso. Y el primer paso era sacar el libro de familia y el certificado de nacimiento de Arturo. Los mayores pueden discutir meses, años, pero los documentos del bebé no pueden quedar en el aire. Necesita nombre, domicilio, tarjeta sanitaria, vacunas. Todo empieza por un pequeño papel. Aquella mañana mi madre se levantó temprano. Preparó una infusión de plantas y me dijo que me lo pusiera para no resfriarse.
Mi padre me ayudó a ordenar la carpeta de documentos. Los guardó como si fueran algo precioso. Me vestí con ropa de abrigo. Envolví al bebé. Arturo estaba tumbado en la sillita, la cara sonrosada. Respiraba. Mientras le miraba, me dije a mí misma, tiene toda la vida por delante, y debo hacerlo bien desde el principio. En el registro civil, sentada en la cola, los puntos pulsaban al compás del ventilador del techo. La empleada, al verme con el bebé, preguntó amablemente, ¿ha tenido una cesárea? Asentí. Me dio el formulario y me explicó qué escribir y dónde. Habló sin dramatismo, pero con un respeto que me hizo sentir persona, en comparación con el día en que me llamaron fuente de contaminación. El problema era el apellido del bebé. Según la tradición, el niño lleva el apellido del padre. Pero la tradición solo es sólida en las familias normales. Yo no quería usar el apellido como venganza, mucho menos convertir a mi hijo en un trofeo. Solo quería que tuviera estabilidad, para que no lo sacudieran los caprichos de los mayores. La abogada Vargas me había explicado claramente. Podemos ofrecer un acuerdo si es voluntario y se hace legalmente. Cuando llegué a casa, le escribí a Eduardo sin larga introducción, sin emoción, sin mencionar traiciones. Solo condiciones y objetivos. Eduardo, esta semana necesito tramitar el libro de familia y el certificado de nacimiento de Arturo para la tarjeta sanitaria y las vacunas. Te propongo que firmes un acuerdo por el que el niño lleve el apellido de la madre y quede empadronado en el domicilio de mis padres para darle estabilidad. A cambio, resolveré todo con total rigor legal. No involucraré a familiares y no haré ruido. Si estás de acuerdo, quedamos tal día y a tal hora en el registro civil para firmar. Después de enviarlo, dejé el teléfono. Mi madre preguntó con preocupación, ¿crees que va a acceder? Mostré una leve sonrisa. Si no accede, seguiremos nuestro propio camino. Mamá, le estoy dando la oportunidad de actuar con humanidad. Eduardo respondió, casi una hora después. El mensaje era breve, y desde la primera palabra olía a orgullo herido. No te inventes cosas. Ese niño es hijo mío. Leí esto y escribí una sola frase de respuesta. Es tu hijo. Por eso sé padre y firma. Silencio al otro lado. No me apresuré, no llamé. Aprendí a no correr detrás de quien se da la vuelta. Esa tarde Eduardo llamó. La voz más calmada pero todavía dura. Ángela, ¿por qué quieres que el niño lleve el apellido de la madre? ¿Para que se rían de él? Mi respuesta fue tranquila, para la estabilidad de sus documentos y de su vida. Vivo con mis padres. Los cuido. Tengo arreglados todos sus papeles. No quiero que en cada vacuna o en cada médico tenga que ir a buscarte para que firmes, mientras tú a veces estás aquí y a veces no según te convenga. Eduardo se burló. Hablas muy bien, pero si el niño lleva el apellido de la madre, la gente se va a reír. Respiré hondo. La gente no va a criar a mi hijo, Eduardo. Las lenguas ajenas son como el viento en el campo. El viento sopla, pero el trigo sigue creciendo. Quizás esa frase le tocó el orgullo. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, bien, firmaré. Pero tienes que prometerme que no me vas a humillar. Respondí de inmediato. No voy a humillar a nadie. Solo necesito los documentos del niño. A la mañana siguiente llegó Eduardo. Llevaba una camisa blanca, arreglado, como intentando salvar su imagen, pero con los ojos exhaustos, cansados como los de alguien que siempre está intentando algo y tiene miedo de que le cojan. Mi padre no habló con él, solo se sentó a mi lado para estar presente y se quedó a unos pasos de distancia. Mi madre tenía a Arturo en brazos sentada en la sala de espera, sin decir nada, fuerte y tranquila. La empleada leyó en voz alta y con claridad el contenido del acuerdo. Preguntó a Eduardo, ¿firma esto voluntariamente? Entiende que este acuerdo se refiere al apellido y al domicilio del niño, y no cancela sus obligaciones como padre ni la pensión alimenticia si hay una resolución judicial pertinente. Eduardo estaba un poco pálido. Cogió el bolígrafo y firmó. Su firma aquel día no era tan segura como el día de la boda. Temblaba levemente, como la de alguien que toma una decisión que no quiere pero que no puede evitar. Cuando el papel llevó el sello en rojo, miré el documento con el corazón a la vez ligero y dolido. Ligero porque el camino de mi hijo quedaba claro. Dolido porque para que un hombre fuera padre en papel, yo tuve que pagar el precio de un matrimonio entero.
Al salir Eduardo del registro civil, caminó deprisa hacia adelante. Evitó mirar al niño. No lo llamé ni lo detuve. Solo me agaché. Arreglé la manta de Arturo y me senté con él en el coche de mi padre. Antes de llegar a casa, el teléfono no paró de vibrar con llamadas. Doña Rosario. No contesté. Empezó a mandar mensajes, palabras como piedras lanzadas. Le has quitado el apellido a mi nieto. No tienes conciencia. No creas que porque tienes un poco de dinero puedes hacer lo que te dé la gana. Lo leí y el corazón se me quedó de piedra. Sin dolor como antes. Solo lástima por esa mujer que amaba al nieto, no con el corazón sino con el apellido para mantener su imagen. Iba a apagar el teléfono cuando llegó otro mensaje, de don Pablo. Si lo que haces es lo correcto, hazlo. Cuida tu salud, no discutas. Estuve mucho tiempo mirando la pantalla. No esperaba que me defendiera ni que luchara contra su mujer. Pero ese mensaje era como un gesto de conciencia, un reconocimiento de que yo no era malvada, solo que había elegido proteger a mi hijo. Esa noche puse el certificado de nacimiento y el acuerdo en una carpeta impermeable, y la cerré como una caja fuerte. No sentí que había ganado. Solo sentí que mi hijo tenía una base más sólida, y para una madre eso bastaba para estar de pie. Con el certificado de nacimiento en la mano, sentí que el ritmo de mi vida había cambiado. Mi hijo tenía nombre, domicilio, base sólida, documentos claros, y a mi lado, con claridad, debía haber una decisión también clara. Cada mañana oía el ruido de las sartenes de mi madre, mi padre que salía al jardín a regar las plantas. Esas cosas me mantenían el corazón tranquilo, pero cuando cerraba los ojos veía de nuevo el pasillo frío y a Eduardo bloqueando la puerta, y la sonrisa de doña Rosario, que llamó al bebé en brazos suciedad. El piso todavía era mío. Sí, pero aquella noche murió en él el sentimiento de hogar. Mi madre dijo, quizás espera un poco. A lo mejor vuelves. Negué con la cabeza, no de debilidad, sino porque entendía que el piso había sido la razón por la que me sujetaban. Ahora lo reivindicaban en nombre de la obligación del hijo, mañana en nombre del amor, pasado en nombre de la opinión pública, y cada vez que tocaba esa puerta, se me apretaba el pecho. Dicen, no hay humo sin fuego. Para mí ese piso era humo, rastro de un incendio en mi alma. Decidí venderlo. No fue una decisión impulsiva. Me senté con mi padre. Puse papel y bolígrafo sobre la mesa como si hiciera un plan financiero. Mencioné 3 objetivos claramente. Primero, cerrar la antigua vivienda para evitar el hostigamiento. Segundo, crear un capital limpio para criar al niño y para gastos inesperados. Tercero, empezar un negocio propio adecuado a mi profesión. Mi padre escuchó. Asintió y preguntó, ¿lo has pensado bien? Respondí, sí, papá. No lo vendo por rabia, lo vendo porque necesito paz. Llamé a Marina, una agente inmobiliaria que había conocido en un proyecto de interiorismo. Llevaba más de 10 años en el sector, directa pero sin brusquedad. Al escucharme, hizo solo 2 preguntas. Si la escritura estaba a mi nombre y si había alguien viviendo en el piso ahora. Le contesté que sí a la primera, y que el piso estaba vacío porque yo estaba en casa de mis padres y Eduardo y doña Rosario ya habían recogido sus cosas según el parte. Marina reaccionó al instante y propuso de inmediato, más razón para seguir el procedimiento correcto. No permita que nadie entre al piso solo. Todas las visitas, con usted o con la ayuda de administración. Ese mismo día Marina concertó una reunión en una cafetería cercana al barrio. Nos sentamos en una mesa en el rincón. Abrió el portátil y me mostró los datos de las ventas en la zona. Rápida y clara en el análisis, el piso estaba en buena ubicación. Reforma reciente. El mercado subía. Si se hacía bien, podía obtenerse cerca de 200.000 euros. Escuché esa cifra sin alegría, como si hubiera ganado la lotería. Solo sentí que era razonable y suficiente para respirar. Marina dijo, pero recuerde, vender un piso no es solo enseñar documentos. Necesita visitas, señal, notario, impuestos, transmisión. Si alguien le dice que puede hacerse rápido, es una trampa. Sonreí cansada pero firme. Marina, no se preocupe. Soy contable. La palabra rápido sin confirmación de documentos me pone en guardia. No fui al piso ese día. Elegí la mañana siguiente con Manolo. Esa se convirtió en mi costumbre, por seguridad.
Al entrar en el piso, sentí que entraba en una casa ajena. No toqué los muebles, solo revisé lo necesario para la venta: estado del piso, electricidad, agua, contadores, garantía de los electrodomésticos empotrados. Abrí las ventanas para ventilar. Me quedé unos minutos de pie, despidiéndome de una parte de la vida. El pájaro tiene su nido, la persona su hogar. Pero si el nido es veneno, el pájaro echa a volar. Marina hizo fotos del piso con buena luz, sin decoración. Dijo: los compradores serios quieren la realidad. Asentí. A mí también me gusta la realidad, aunque a veces sea amarga. Cuando salió el anuncio, empezaron a llegar llamadas. A los que decían: venga, gran descuento, lo cojo ahora, los ignoré. Los compradores serios no hablan así. En la segunda semana llegó una pareja joven, un ingeniero informático y una profesora, con sus padres. Miraron todo despacio, muchas preguntas, especialmente sobre la parte legal y los gastos de comunidad. Vi que iban en serio. No solo miraban, propusieron 195.000 euros y querían las llaves lo antes posible para hacer una pequeña reforma cosmética. Marina me hizo una señal. Era una buena oferta. No accedí de inmediato para mantener mi posición. Pregunté directamente: ¿cómo es el pago? ¿Cuánto de entrada? ¿Efectivo o banco? El hombre respondió: parte en efectivo, parte con hipoteca, pero tenemos todos los documentos. Si están de acuerdo, pagamos la entrada y hablamos del día del notario. Al oírlo, me tranquilicé más. Expuse mis principios con claridad, mediante un contrato de arras revisado por mi abogada. Y el día de la firma ante notario, todos los documentos debían estar presentes. Sin promesas verbales, aceptaron enseguida. Mientras les miraba, pensé: si al menos una sola vez Eduardo se hubiera sentado a mi lado a hacer esto, no estaría aquí sola ahora. La noticia de la venta del piso llegó a Eduardo antes de lo que yo esperaba. Llamó, su voz a la vez nerviosa y pretendidamente calmada. ¿En serio vas a vender el piso? No me extendí. Vendo el piso registrado a mi nombre. Actúo conforme a la ley. Eduardo se quedó callado unos segundos. Luego bajó la voz. Si lo haces, mamá va a sufrir un shock. Escuché eso y sentí el cansancio. Doña Rosario va a sufrir un shock porque pierde un domicilio o porque por primera vez no puede controlarme. Después de decirlo, comprendí que la frase era dura, pero ya no quería esconderla. A veces la verdad también es una forma de defensa propia. Eduardo cambió de tono. Ángela, te lo pido. Para. Al final es el hogar de nuestra familia. Lo corté breve y frío. Si quieres hablar del hogar familiar, hablamos en el juzgado. Pero ahora mismo estoy cuidando a mi hijo. No grité, no lloré, no me quejé. Solo cerré la conversación y le escribí a la abogada Vargas: revisar el contrato de arras. Voy a vender el piso. Ella respondió enseguida: mándalo y recuerda, cualquier traspaso de dinero, cualquier entrada al piso, solo ante testigos. Esa noche, sentada junto a la cuna de Arturo, le miraba dormir a la luz de la lamparita de noche. No me sentí mal. Sentí que hacía lo que debía. La gente a menudo teme que la mujer que deja al marido vaya a ser infeliz. Pero la situación más infeliz es vivir con alguien que te quita el derecho a estar en tu propio hogar. Para mí, vender el piso no era venganza, sino limpiar la base para construir una vida nueva. El día que firmé el contrato de arras, llovía fino en Madrid. El tipo de lluvia que no empapa de golpe, pero que va calando despacio, como los problemas de mi familia. Calando largo, luego reventando. Estaba sentada dando el pecho a Arturo cuando mi madre entró corriendo al cuarto. Tranquila pero rápida. Hija, Eduardo está en la verja. Trae un regalo. Quiere hablar. Dejé al bebé en la cuna. Lo tapé. En el corazón, nada de sorpresa, solo cansancio. Cansancio de las personas que siempre aparecen. Justo cuando acabas de tomar aliento, te vuelven a meter en su corriente. Mi padre salió primero. No cerró la verja, pero tampoco la abrió del todo. La abrió lo justo para pararse en el umbral y dijo con calma: habla rápido. En casa hay un recién nacido. No se puede hacer ruido. Eduardo estaba fuera de la verja, con una camisa blanca y una cesta de frutas y una caja de turrón. Aire de héroe de melodrama, venido a pedir perdón, pero con los ojos enrojecidos, probablemente por falta de sueño o por rabia. Intentó sonreír. Buenos días, Tomás. He venido a buscar a mi mujer y a mi hijo.
Lo que pase entre marido y mujer debe resolverse en casa. Mi padre no le dejó mucho espacio a las bonitas palabras. Fue directo. ¿A buscarla para qué? ¿Para volver a cerrar la puerta como antes? Eduardo se quedó mudo. Confuso, miró al jardín como buscando apoyo. Y en ese momento, detrás de él apareció doña Rosario, envuelta en un pañuelo grande, con otra bolsa de fruta. Al ver a mi padre, cambió enseguida el tono a uno condescendiente. Tomás, he venido a pedir perdón. Fue un malentendido. Soy mayor. El carácter cambia. No pretendía ser así. Oí la palabra malentendido y reí por dentro. ¿Qué malentendido? Si cambiaron la cerradura, bloquearon la puerta, y las palabras eran como sal en la herida. Pero no salí de inmediato. Me sequé las manos, respiré profundo y entonces salí al porche, manteniendo la distancia. Eduardo, al verme, habló deprisa. Como si temiera que me escapara. Ángela. Me equivoqué. Me enfadé entonces. Estaba preocupado por mamá. Volvamos a casa. Empecemos de nuevo. Te lo prometo. Las cosas serán distintas. Le miré con calma. Fría. Te enfadaste. Pero alcanzaste a ensayar el discurso de 1 o 2 años. Al instante doña Rosario intervino, la voz a la vez suplicante y moralizadora. Hija, solo tenía miedo de que el bebé llorara de noche. Soy mayor. No podía con eso. Pero tampoco era mala intención. Escuché que me llamaba hija, pero el corazón ya no respondía a eso. Respondí sin bajar a la grosería. Doña Rosario, usted tenía miedo del llanto del bebé, pero no tuvo miedo de poner a la madre de ese bebé en medio del frío. Tuvo miedo de despertarse, pero no tuvo miedo de que el bebé pudiera resfriarse. Usted quiere a su manera, y yo quiero a mi hijo a la mía. Eduardo fracasó. Cambió de táctica y extendió la cesta. Venga, toma esto como señal de paz. Volvamos a casa. Mi madre, con Arturo en brazos, no gritó, dijo tranquilamente una sola frase. Es difícil evitarlo. El niño necesita a su padre, pero un padre que sepa querer. No solo que haga promesas. Eduardo estaba completamente desconcertado. Miró al niño y desvió la vista. Me di cuenta de que no había venido porque le echara de menos. Había venido porque tenía miedo de perder lo que le sujetaba, el piso, la imagen, el poder que consideraba natural. Mi padre seguía de pie en la verja, su voz tranquila. Si quieren hablar en serio, hablen directamente. En una sola ocasión, sin escena, sin negociación con lágrimas y regalos, de repente Eduardo se arrodilló frente a la verja. Ese gesto sobresaltó a mi madre. Yo me quedé inmóvil. Eduardo habló con la voz temblando. Ángela, por favor, no te divorcies, no vendas el piso. Lo entiendo ahora. Me equivoqué. Estoy dispuesto a cambiarlo todo. Quizás algunos se habrían conmovido con esa escena. Pero yo vi otra cosa, el espanto de alguien que ha perdido una ventaja. Die, me diste una oportunidad. Ya te la di cuando estaba embarazada, cuando estaba en el hospital, cuando estaba de pie en la puerta. No la elegiste. Y tus rodillas ahora no son ningún cambio. Mi padre añadió sin palabras fuertes pero con peso. El hombre que se arrodilla para mover sentimientos no es un hombre valiente. Si piensas, aunque sea un poco en tu hijo, resuelve las cosas según la ley y la conciencia. Eduardo se levantó despacio, todavía con los regalos en la mano, sin saber qué hacer con ellos. Doña Rosario miraba alrededor insegura, los ojos enrojecidos pero sin voz. Mientras se marchaban, vi al fondo de la calle que un coche se había detenido. En el interior estaba sentado don Pablo. No bajó, solo miró por la ventanilla una vez. Una mirada pesada. Luego el coche se fue. El mismo silencio joven que daba pena. Cogí al bebé y entré en casa. Mi madre me preguntó en voz baja, ¿te pesa, Hija? Miré a Arturo y respondí, pesa, mamá. Pero no tengo derecho a ser débil. Seguía lloviendo fuera. Cerré la puerta. Solo una cosa me quedó clara. Cuando la verdad permanece sobre la mesa, cualquier escena se vuelve barata, y no iba a permitir que mi hijo creciera en una casa donde la obligación del hijo se usa como arma y las lágrimas son una trampa. Después de la escena en la verja de casa de mis padres, ya no deseaba ningún acuerdo verbal. Las palabras pueden ser engañosas, retorcidas, hacerte llorar o reír. Los documentos, no. Descansé otra semana más.
Luego fui con mi padre al juzgado a presentar la demanda de divorcio. Salimos temprano. El tráfico en Madrid a esa hora era intenso, pero ordenado. Así me gustaba para el caso. Puse la carpeta de documentos en el regazo. Petición, certificado de matrimonio, partida de nacimiento de Arturo, parte de administración, acuerdo de apellido y domicilio, y demás pruebas. No un montón caótico de papeles, sino exactamente lo necesario para que nadie pudiera decir que era precipitado. La empleada que recibió los documentos, al verme con el bebé, con mi madre que había venido a ayudar, preguntó con suavidad: ¿Ha tenido una cesárea hace poco? Asentí. Ese tono suave, sin lástima, me ayudó a relajarme un poco. Aceptaron los documentos. Informaron de que mandarían la citación para la vista de conciliación. Salí del juzgado. Sol pálido en las escaleras, el corazón pesado como si cargara una piedra. No de miedo a perder, sino de dolor. El dolor de entender que ya no había vuelta atrás. Pero si has empezado, no te pares a mitad. Días después empezaron a moverse los parientes del lado de Eduardo. Primero llamó su tía. Habló muy dulce. Intentaba atraerme y a la vez aleccionarme. Cariño, ¿qué matrimonio no tiene sus peleas? Las mujeres somos de armas tomar. Los hombres son así. Si haces un escándalo grande, tú serás quien lo pase peor. Piensa en el niño. Escuché y me reí por dentro. Llevaban semanas sin preguntar si el niño estaba bien. Solo les interesaba si mi comportamiento era el correcto. Mi respuesta fue educada. Pienso en el niño, por eso actúo según la ley. No estoy exponiendo a nadie, solo estoy resolviendo las cosas por el cauce correcto. La tía se quedó callada un momento. Luego cambió de táctica. Bien, déjame hablar con tus padres. Miré a mi padre que leía el periódico y le pasé el teléfono. Mi padre escuchó. Luego dijo una sola frase con calma, como poniendo un sello. Cuando les citen en el juzgado, actuaremos. Por favor, no vuelva a llamar. Desde ese día, silencio en casa de mis padres. No porque hubieran dejado de querer hacerme daño, sino porque comprendieron que a mi padre no se le ganaba con halagos. El día de la vista de conciliación, llegué con la abogada Vargas. Llevaba un traje de chaqueta sencillo, el pelo recogido, pulcra. Eduardo llegó solo. Me miró con una mirada que mezclaba dolor y rabia, como si yo le hubiera arruinado la vida. Detrás de él, doña Rosario. En la sala no le dejarían entrar, pero se quedó en el pasillo susurrando no sé qué para que todos lo oyeran, contando cuánto sufría. El funcionario del juzgado preguntó si ambas partes veían posibilidad de reconciliación. Eduardo habló primero, como texto escrito. Fue solo un malentendido. Mi mujer escuchó a otros. Creo que todo está malentendido. Quiero salvar la familia. Oí la palabra malentendido y el pecho se me apretó. Si fue un malentendido, ¿por qué cambiaron la cerradura? ¿Por qué bloquearon la puerta? ¿Por qué dijeron 1 o 2 años? Pero no debatí. Miré a la abogada Vargas y ella asintió levemente. Indicó que hablaría ella. La abogada dijo breve y sin adornos. La relación está en crisis profunda. Hay un parte que acredita la realidad de la obstrucción al acceso a la vivienda. El incidente ocurrió justo después de una cesárea, poniendo en peligro el derecho y la seguridad del recién nacido. En el momento adecuado, mostró el parte de administración. El funcionario lo leyó, asintió y preguntó a Eduardo: ¿Cómo explica que usted estuviera de pie sin dejar entrar a la propietaria legal en el piso? Eduardo palideció. Empezó a defenderse. Solo le aconsejaba que se fuera a casa de sus padres. Mi madre estaba enferma. La abogada Vargas preguntó de inmediato, con la misma educación: ¿qué enfermedad tenía? ¿Hay documentación médica? ¿Y por qué el consejo era con la condición de 1 o 2 años? Eduardo se calló. El funcionario le miró directamente. Eduardo respondió al vacío y se volvió hacia mí. Ángela, para. ¿Quieres avergonzarme? Esta vez respondí sin esquivar. No te estoy avergonzando. Elegiste quedarte de pie y bloquear la puerta. Una frase. Y en la sala se hizo el silencio. Oí claramente el bolígrafo del funcionario que dejaba sobre la mesa. Eduardo solicitó custodia compartida, o al menos llevar al niño con él los fines de semana. La abogada Vargas preguntó: ¿Tienes un domicilio estable? ¿Quién cuidará al niño? ¿Cuál es tu horario de trabajo? Eduardo respondió que trabajaba en construcción.
Horario irregular. Él mismo se respondió. Un recién nacido necesita cuidado constante. No visitas cuando el padre tiene tiempo libre. Expuse mi posición. Ingresos estables. Ayuda de mis padres. El niño empadronado en su domicilio. Condiciones de vida ordenadas. No atacando, solo dando los datos reales de mi verdadera capacidad para cuidar al niño. El funcionario registró que la reconciliación era imposible y el caso pasó a la vista judicial. En los días siguientes Eduardo cambió de táctica. Me mandó mensajes, el tono, mitad amenaza, mitad ruego. Si quieres criar al niño, de acuerdo. Pero debes permitir que mi madre vea al nieto. Mi respuesta fue breve y clara. El régimen de visitas al niño lo determinará el juzgado, según su seguridad. No voy a prohibírselo, pero tampoco voy a permitir que nadie se lo lleve sin permiso. Doña Rosario llamó a mi madre. Voz ronca. Luisa, déjame ver al nieto aunque sea un momento. Mi madre respondió tranquila pero firme. Si quiere ver al nieto, avise con tiempo y en presencia de testigos. No perturbe a Ángela. Mi madre no le prohibía ser abuela. Le prohibía hacer el caos. El día de la vista judicial me senté frente a la sala, las manos frías, no de miedo a perder, sino de miedo a ceder a la debilidad. Pero miré al lado. Arturo dormía tranquilo en brazos de mi madre. Me dije a mí misma, si quieres a tu hijo, ve hasta el final. No elegiré no protegerle. El proceso fue estricto. El juzgado reconoció que el piso era propiedad personal mía, comprado antes del matrimonio. La venta se había hecho conforme a la ley sin ningún indicio de ocultación de bienes comunes, porque no lo eran. Eduardo no pudo aportar ninguna contraprueba, solo dijo que habíamos vivido allí mucho tiempo, pero la residencia no crea derecho de propiedad. Sobre la custodia del niño, el juzgado consideró el interés superior del menor y lo dejó conmigo. A Eduardo se le ordenó pagar la manutención según sus ingresos y capacidad real, y se le concedió el derecho a ver al niño en la forma establecida. Nadie tenía derecho a obstaculizarlo, pero también se prohibía el abuso de ese derecho para crear inestabilidad al niño. Al oírlo no lloré. Solo respiré como alguien que ha llevado un saco pesado sobre un puente y por fin puede dejarlo. Salí del juzgado. El viento soplaba en los escalones. Me sentía igual que antes, pero más ligera. No más ligera porque alguien hubiera perdido, sino porque desde ese día ya no había ambigüedad en mi vida ni en la de mi hijo. Había un límite claro. Después del juicio no sentí el alivio de las películas. Sentí que empezaba una nueva página de mi vida, una página que tendría que escribir yo sola, sin que nadie la escribiera por mí. Arturo tenía ya unos meses. Todavía se despertaba de noche con frecuencia. Le mecía, le olía la leche en la ropa y me decía a mí misma, desde este día ya no voy a pensar por qué la gente se porta mal, me voy a preguntar a mí misma cómo vivir con dignidad. El dinero de la venta del piso ya estaba en mi cuenta. Hice todo como había planificado con mi padre. Lo dividí en 3 fondos claros, para la crianza del niño, para gastos imprevistos y para desarrollar mi propio negocio. Mi padre rió mientras lo organizábamos. ¿Lo has dividido como asientos contables? Respondí. Sí, sobre todo tengo miedo al desorden. El desorden es perder el control. Al oírlo mi madre dijo con cariño, lo más importante es no olvidarte de comer y de dormir, pero yo sé que la comida y el sueño son para el cuerpo y que la vida debe vivirse con disciplina. Decidí abrir una pequeña tienda para madres y bebés, no porque estuviera de moda, sino porque entendía la necesidad real. Había trabajado en una cadena de materiales de decoración, sabía cómo gestionar el suministro, los registros y las cuentas por cobrar. El salto a productos infantiles, aunque a menor escala, exigía el mismo orden. Alquilé un pequeño local en una zona con mucho paso. Puse un rótulo sencillo y discreto. Elegí cuidadosamente los productos. Primero los proveedores probados, con documentación. Alguno me ofreció importaciones baratas sin factura. Sonreí levemente. Alta rentabilidad con alto riesgo no era para mí. ¿Qué tiene una madre soltera en sus manos, sino la certeza del mañana? En los primeros días estaba muy ocupada, sin tiempo para pensar en el pasado. Por la mañana dar el pecho al bebé, luego recibir los pedidos. Por la noche, preparar los encargos en línea. Mi madre cuidaba a Arturo. A veces le sacaba fuera y le cantaba viejas canciones de cuna.
Mientras la escuchaba, sentía que volvía a mi lugar, al lugar de la hija en casa de los padres, no al de la nuera en casa ajena. La vida de Eduardo, en cambio, se complicó. Estaba acostumbrado a ser respetado en la construcción como jefe de obra, pero cuando corrió la noticia del divorcio, algunos socios de negocios fueron alejándose poco a poco, sin decirlo directamente. Solo menos llamadas, menos encargos. Me escribió varias veces, quejándose o acusando. Por tu culpa lo he perdido todo. Lo leía y callaba. Yo no le destruí. Él mismo lo perdió todo al elegir ese comportamiento con nosotros. Doña Rosario se mudó del amplio piso a un pequeño apartamento de alquiler. Me llegó por los exvecinos que se la encontraba a menudo en el pasillo comunitario, suspirando, diciendo antes vivía en un barrio nuevo y luego entrando en su cuarto y echándole las culpas a Eduardo. El mal círculo les arrastraba a ellos, como antes ellos habían intentado arrastrarme a mí. No fui a verles, no me interesaba. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, pero la compasión no significa volver para volver a aguantar. Recordaba perfectamente cómo llamaron al bebé en brazos suciedad. Lo recordaba lo suficiente para no mostrar debilidad en el lugar equivocado. Y entonces apareció Cristina, ya no como un nombre borroso en recibos y mensajes. Un día llevaba un pedido a un edificio de oficinas, y la vi en la entrada, con el pelo arreglado, los labios de un rojo vivo, riendo alegremente con un hombre. Al verme, se sobresaltó un momento, luego sonrió una sonrisa muy social. Ángela, ¿cuánto tiempo? Me detuve. No grité ni me derrumbé ante ella. Solo sentí el cansancio de las personas para quienes los sentimientos de los demás son un entretenimiento. Respondí con educación. Buenos días. Se rió como si fuéramos amigas. No pienses mal. No pretendí meterme en tu relación. La miré directamente y dije tranquila, pero firme. Si no querías meterte, no tendrías que haber estado en esta historia. La sonrisa de Cristina se detuvo. Intentó responder, pero prefirió marcharse. No la seguí. Me senté en el coche y pensé, cada uno recoge lo que siembra. En el momento justo, recogerán el fruto de sus actos. Yo ya no necesitaba ensuciarme las manos. Pasado un tiempo, me enteré de que Eduardo se había visto obligado a hacerse repartidor para tener dinero. Ya no el buen coche, ni el uniforme limpio. Empezaba a vivir al día. Doña Rosario le echaba la culpa cada vez más a Eduardo, y él le gritaba de vuelta. Las paredes del apartamento de alquiler eran finas, y sus gritos se oían por todo el pasillo. Luego un ruido sordo. Doña Rosario se calló. Alguien llamó a la ambulancia. Había tenido un pequeño ictus. Le quedó la cara torcida, la mitad del cuerpo rígida. Al enterarme, no sentí alegría. Me asusté. La enfermedad no es algo de lo que reírse, pero tampoco corrí hacia ellos. Una vez mostré mi lado débil. Una vez pensé en el niño. Y al final me dejaron de pie frente a una puerta con los puntos sin curar. No podía volver a poner en peligro a mi hijo. Eduardo me llamó una vez después de aquello. La pantalla se iluminó con su número. Estuve mirándola mucho tiempo antes de contestar. La voz ronca, como alguien que no había dormido muchas noches. Ángela, mamá está en el hospital. Estoy destrozado. Quería pedirte prestado algo de dinero. Te lo devuelvo poco a poco. Cerré los ojos un momento. En la mente se me aparecieron dos imágenes. Arturo durmiendo en la cuna y el pasillo frío aquella noche. Esas dos imágenes me tiraban en direcciones opuestas. Abrí los ojos y dije despacio, Eduardo, no voy a prestarte dinero. Tengo un bebé muy pequeño. Puedo darte el número de la abogada Vargas si necesitas asesoramiento sobre deudas y acuerdos legales de pago a plazos. Eduardo se quedó callado. Luego dijo con veneno, ¿qué monstruo eres? No reaccioné. Solo dije la frase que llevaba mucho tiempo preparada. No soy un monstruo. Ya no soy tonta. Colgué. Me temblaban un poco las manos. No de arrepentimiento, sino de reconocer que desde ese momento la separación de nuestros caminos era total. Solo quedaba la obligación hacia el niño, según la resolución judicial. Ya no había nada llamado apoyo mutuo. Esa noche, al volver a casa, cogí a Arturo en brazos y le besé en la mejilla. Se rió y me golpeteó el hombro con el bracito, intentando coger la luz de la bombilla. Le abracé fuerte. Sentí su calor y comprendí con claridad, hijo, en la vida habrá momentos fríos,
pero no voy a dejar que te vuelvas a quedar de pie fuera de la puerta de tu hogar. Pasó un año. Llegó pronto la primavera a Madrid. Ya hacía calor. Ya no quedaba el frío de aquel día en que me sacaron del hospital, pero en el aire había todavía un frío escondido, como los recuerdos que parecen olvidados pero que cuando te sacuden, ahí están. Arturo ya intentaba ponerse de pie. Se sujetaba al sofá, y cuando me veía, feliz me tendía los brazos. Yo estaba ocupada con la tienda, hija. Pero ese estar ocupada era sereno. El bebé seguía despertándose de noche con frecuencia, pero en mi corazón ya no había sensación de persecución ni de ataque. Dicen que cada uno tiene su propio camino en la vida. Creo que el camino del niño y el mío cambió el día en que él nació. No hice una gran fiesta. Solo fuimos con él al centro comercial más cercano. Compramos unos zapatos pequeños y una chaqueta nueva y fuimos a la cafetería a comer mi comida favorita de cuando era niña. Mi madre dijo: en el primer año del bebé, la madre debe estar contenta para compartir buena energía. Sonreí. Sí, contenta en la medida justa. Mamá. Demasiada alegría también agota. Mi padre se unió a nosotros. No aguantaba mucho rato llevando al nieto en brazos. Tenía miedo de que se le cayera, pero caminó a su lado y a veces ayudó en el coche. Mi madre cantaba a Arturo en brazos y le hacía reír. Mientras les miraba, el corazón se me calentó. Algunas alegrías no necesitan lujo. Solo las personas adecuadas en el lugar adecuado. En la zona de recogida de pedidos de la cafetería, oí que un empleado decía: «Joven, apártese un poco. Está interrumpiendo el paso». Instintivamente me giré. Un repartidor de uniforme de mensajería estaba distraído con el teléfono, buscando el código del pedido, la chaqueta desgastada, los zapatos sucios. En la mano una bolsa pesada. Tenía la cabeza gacha. El gorro tapaba media cara. No esperaba mirarle, pero él levantó la cabeza. Reconocí de inmediato esos ojos. Los ojos de Eduardo. Me quedé paralizada un momento. No porque le siguiera queriendo, no porque me alegrara tampoco, sino porque sentía que la vida había colocado exactamente cada cosa en su lugar. Había pasado un año. Yo estaba de pie con el bebé frente a la puerta de nuestro hogar. Él en la puerta como el dueño. Un año después, aquí estaba él en medio de la gente, y le pedían que se apartara para no molestar. Eduardo también me reconoció. Vi cómo se quedó parado, como si alguien le hubiera tirado hacia atrás. La mano se detuvo. El teléfono casi se le cayó. Su mirada fue de un lado a otro, y se detuvo en Arturo. Mi hijo en ese momento estaba abrazado a mi madre, y miraba alrededor con curiosidad. Al oír voces se giró y miró a Eduardo, como se mira a un desconocido, sin reconocimiento. La mirada sencilla de un niño ante una cara que no conoce. Eduardo dio un paso hacia él y se detuvo. Miró su propia ropa sucia, luego a mí con la ropa limpia, luego al niño otra vez. Ese paso hacia atrás lo dio no por buena educación, sino por vergüenza. El orgullo del hombre a veces pesa más que la bolsa que lleva. Mi madre me preguntó tranquila al ver que me había detenido: «¿Qué pasa, hija?». No respondí enseguida. Solo cogí a Arturo de sus brazos. Se rió feliz y me rodeó el cuello con los brazos. Tampoco sabía que de pie ante él estaba la persona que quizás tenía el corazón partido. Le abracé fuerte. Sentí su calor y noté con claridad que todo estaba despejado en mi mente. Los labios de Eduardo se movieron. Oí que murmuraba, casi inaudible: «Ángela». Solo una palabra. Si hubiera sido yo de hace un año, quizás habría temblado, llorado, querido preguntar: «¿Cómo fuiste capaz?». Pero la que soy ahora ya no necesita respuestas. Todas las respuestas que necesitaba me las dio él aquella noche frente a la puerta cerrada. Miré a Eduardo una vez, sin juzgar, sin despreciar. Una simple mirada. A quien estuvo cerca. Ahora es un extraño. No di nada. El empleado habló a Eduardo de nuevo, más alto esta vez: «Repartidor, apártese. Están pasando los clientes». Eduardo se sobresaltó. Se apresuró a marcharse, murmurando: «Sí, perdone». Pedía perdón al empleado, pero no se atrevía a pedírmelo a mí. Y comprendí que para él pedirme perdón a mí era más difícil que hacérselo al mundo entero, porque pedirme perdón a mí significaba admitir que de verdad se había equivocado, que de verdad se había comportado como un cobarde.
Pasé a su lado con el niño en brazos, solo unos centímetros de distancia. Oí su respiración pesada. El crujido de la bolsa. Se quedó ahí, ligeramente cabizbajo, como cargando el peso de toda su vida fracasada en los hombros. Después de unos pasos, no me volví. Ya no necesitaba nada más. Mi hijo se rió feliz y me golpeó el hombro. Sentí una extraña ligereza, como si soltara una piedra que había cargado al hombro durante un año. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido a todo esto. En el coche de vuelta, mi madre dijo alegremente mientras miraba a Arturo: «Nuestro nieto hoy ha salido de paseo y se ha reído a mandíbula batiente». Mi padre me miró por el retrovisor y preguntó tranquilo: «¿Estás bien, hija?» Asentí. «Sí, papá, de verdad estoy bien». Y esto es lo que aprendí. Después de todo lo que se pasa en la vida, hay momentos en los que debes aguantar para mantener la paz. Pero aguantar no significa renunciar al derecho de vivir con dignidad. Cuando una mujer es echada de la puerta de su propia casa en el momento más vulnerable, no debe gritar de rabia, debe ponerse de pie y actuar conforme a la ley, a los documentos, por el camino correcto. Dicen, el bien triunfará. Es cierto, pero el bien debe ir acompañado de inteligencia. Inteligencia para no entregar tu vida en manos ajenas. Si creéis, queridos oyentes, que esta historia es razonable y os ha hecho reflexionar, por favor, dadle a me gusta y comentad para que este canal tenga razón para seguir adelante. Gracias por escuchar hasta el final. Vivid con salud y en paz. Hasta la próxima. Hasta nuestro próximo encuentro en este canal.